Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video que es la parte 2 de la clase sobre la redacción de la sección de resultados. Y en este video vamos a ver cómo redactar las características de los participantes. Y bien, este pues es el temario para el video de hoy, ¿no? Como pueden ver, vamos a hablar primero sobre la tabla de características de participantes y saber cómo la vamos a construir y cómo presentamos los datos. Y también a ver cómo es que vamos a redactar la característica de los participantes en el texto. Finalmente haremos un ejercicio de redacción. ¿Ok? Entonces empecemos con esta sección. ¿Qué hay que saber sobre la sección de características de participantes? O el contenido, mejor dicho, dentro de la sección de resultados. Que esta información se va a presentar luego de que presentemos la información del flujo de inclusión de participantes. Bien, y lo que vamos a presentar son estas dos cositas. Una tabla donde vamos a proporcionar la información de las características que hemos evaluado en el estudio, la cual generalmente es una, y también vamos a redactar el texto, en donde vamos a mencionar las características principales que hemos presentado en esa tabla. Y obviamente también se puede incluir información adicional que no hayamos colocado en la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo publicado y como ustedes pueden ver, aquí tenemos la sección de características generales de los participantes, la cual está inmediatamente después de la sección o de la información sobre el flujo de inclusión de participantes. Y como pueden ver también pues va acompañado de una tablita, ¿no? La tabla de características. Y al respecto de esta tabla vamos a ver cómo es que la construimos, cuáles son sus características, su estructura general y estilo básicamente. Y como pueden ver, esta es la tablita que vamos a usar de ejemplo, en la cual las tablas se componen de primero un encabezado que contiene el número de la tabla y el título de la tabla. Luego tenemos el cuerpo de la tabla que contiene básicamente las variables, las características y los datos. Y finalmente el pie de la tabla en donde se suelen incluir explicaciones de las llamadas y abreviaturas. Bien, entonces vamos viendo la estructura parte por parte. Empecemos con el encabezado, ¿no? Como ustedes pueden ver, las tablas pues tienen un número y este número va a ser según el orden en el cual aparecen en la redacción en el texto. Generalmente la tabla de características de participantes suele ser la tabla número 1. Además, ¿qué tenemos que mencionar en el título? Pues en este caso hay que mencionar que se van a presentar las características de los participantes, pero también se puede agregar información sobre cuál es la población, el lugar o el tiempo. Y adicionalmente también se puede colocar la cantidad total de participantes entre paréntesis, como ustedes pueden verlo aquí en el ejemplo, ¿no? N igual 380, por ejemplo. Ahora, ¿qué más hay que saber? Pues también tenemos que conocer cuáles son las columnas de la tabla. Ahora sí, ya pasando al cuerpo. Como pueden ver, esta tabla tiene una primera columna que está aquí enmarcada en rojo, la cual va a contener las características de los participantes, es decir, todas las variables que ustedes han estudiado van a estar listadas aquí. Y la otra columna, que es la que está enmarcada en morado, va a contener los datos, los resultados descriptivos de cada una de estas características. Ahora, también hay que saber que hay un orden usual de presentación de las características, es decir, a veces no hay que presentar primero el nivel socioeconómico, luego edad, etc., sino que se suele seguir cierto orden, ¿no? En este caso, el orden que les presentamos es el siguiente. Generalmente, primero se suele mencionar a las características demográficas de los participantes, y esto es básicamente las variables de edad y sexo, por ejemplo, ¿no? Luego de mencionar estas variables, solemos mencionar a las características sociales o laborales. Por ejemplo, el estado socioeconómico o el empleo, como ustedes pueden verlo aquí, ¿no? Luego de ello, lo que se suele presentar son características de salud o algunas otras variables de interés. Por ejemplo, estado nutricional, comorbilidades, otras características como por ejemplo la de vivir solo en este caso, ¿no? Y luego de ello lo que se hace es mencionar a la exposición o colocar los datos de la variable independiente, ¿no? Los datos descriptivos, cuál fue la frecuencia de esa variable. Y finalmente colocamos el desenlace, que es la variable dependiente, ¿no? Pero obviamente esto también puede variar según si es que el diseño del estudio hace un seguimiento. Y en caso de un seguimiento, solemos agregar el tiempo de seguimiento dentro de la tabla también. Ahora bien, ya que hemos visto cuál es la estructura, es decir, las columnas del cuerpo de la tabla, vamos a ver cómo vamos a redactar los datos descriptivos. Y como preámbulo para ello hay que recordar que los datos descriptivos básicamente se reportan mediante medidas de resumen. Y esas medidas de resumen pueden ser diferentes para variables categóricas y para variables numéricas, ¿no? Las medidas de resumen para variables categóricas, recordemos que son las frecuencias absolutas y relativas.
mientras que las variables de resumen, las medidas de resumen, perdón, para variables numéricas son las medidas de tendencia central, dentro de las cuales está la media y mediana, y las medidas de dispersión, que dentro de las cuales está la desviación estándar y rango intercuartílico. Ahora sí, vamos a ver cómo reportamos estos datos para variables categóricas, ¿ok? Entonces, en la columna de características, que es esta de aquí, ¿qué hacemos, no? La pregunta es, ok, tengo una variable categórica, ¿coloco todas las categorías o pongo solamente alguna? ¿Cómo hago, no? Entonces, en este caso hay algunas sugerencias que pueden seguir, dependiendo de si es que la variable es politómica o dicotómica. ¿Qué quiere decir esto? Si la variable categórica es politómica, quiere decir que tiene más de dos categorías. Y si la variable es dicotómica, quiere decir que tiene dos categorías, ¿no? En caso sean politómicas, tengan más de dos categorías, se suele colocar todas estas categorías en la tabla, como por ejemplo aquí, ¿no? Ven ustedes nivel socioeconómico y están listadas todas sus categorías, ¿no? Y en caso tengan ustedes variables dicotómicas, pues pueden ir las dos categorías o solamente colocar la de interés. Va a depender del estilo de la revista, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros hemos colocado las dos características de esta variable dicotómica, que es sexo. Muy bien, eso es con respecto a esta primera columna. Y ahora, ¿cómo denotamos los datos en esta columna de datos? Pues hay que tener en cuenta que existen notaciones para hacer referencia a las frecuencias absolutas y a las relativas. Generalmente se suele utilizar esta n o un NO para referirse a las frecuencias absolutas y un porcentaje para referirnos a las frecuencias relativas. Vamos entonces a chequearlo como está en la tabla. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que en la parte superior está la notación de n y entre paréntesis el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a presentar los datos en ese orden. Primero la frecuencia absoluta y luego entre paréntesis la frecuencia relativa. Ahora, algunos tips, algunas cositas al momento de escribir los datos. Tengan en cuenta que cuando ustedes coloquen los datos aquí, ya no se suele incluir el porcentaje dentro de este paréntesis, en estas celdas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya básicamente está denotado en la parte superior, ¿no? Ahora, respecto al punto y a la coma, también recuerden, ¿no? En inglés, generalmente, en inglés tiene que ir con punto, pero en español ustedes pueden utilizar punto o coma. ¿De qué va a depender? Básicamente del estilo de la revista también, ¿no? Ahora, respecto a los decimales, generalmente solemos colocar un solo decimal para estas frecuencias, pero bueno, en caso se requiera mayor precisión, pueden colocarse dos, ¿no? Va también a depender del estilo en ese caso, pero generalmente suele ir solamente un decimal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero viendo el reporte de datos descriptivos para variables numéricas. Y aquí también, ¿no? Tenemos dos secciones, la columna de características y la de datos. Entonces, en la columna de características, en este caso, solemos mencionar las unidades dentro de paréntesis, como en este caso de aquí, ¿no? Por ejemplo, edad está expresada en años, me dicen en este caso. Y eso es valioso, es muy importante colocar las unidades porque edad no siempre va a estar en años, ¿no? Puede estar en días, puede estar en meses, etc. Entonces el lector necesita tener claridad para saber en qué unidades está cada variable numérica. Y ahora sí, con respecto a la columna de datos, también al igual que las variables categóricas, las numéricas tienen notaciones. Y en este caso, estas son las notaciones, como ustedes pueden ver. Para media y desviación estándar que van juntitas, se suelen colocar de esta forma, ¿no? El número que va a representar a la media más menos desviación estándar. Y para notar a la mediana y rango intercuartílico se suele colocar de esta forma. Mediana, corchetes o a veces puede ser paréntesis, el rango intercuartílico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos y si nosotros nos damos cuenta de esto, al verlo vamos a denotar de que, ok, me están presentando media más menos desviación estándar, ¿no? Y aquí también, mediana y entre corchetes, rango intercuartílico. Y vamos con el ejemplo de la tabla. Como ustedes pueden ver, aquí en la tabla nosotros tenemos el dato de la variable numérica. Y hay que recordar que en este caso también los números no van acompañados de las unidades, por ejemplo, como este caso de aquí, ¿no? Esto ya no tendríamos que colocarlo. ¿Por qué? Porque ya estamos denotando que las unidades están aquí expresadas en años. Es decir, esta tabla contiene solamente los números, ¿ok? Ahora bien, también vamos a hablar acerca de las llamadas o notas explicativas dentro de las tablas.
Seguramente ustedes cuando han leído un artículo han podido ver que hay algunos simbolitos o letras en las tablas, ¿no? ¿Qué cosas son esas? Pues son las llamadas o notas explicativas, ¿no? Como ven, entonces son símbolos o letras que se utilizan para especificar algo sobre la información presentada en la tabla. Y esta explicación de esta llamada suele ir al pie de la tabla. Y también hay que tener en cuenta que existe un orden para presentar estas llamadas. Generalmente es este de aquí. Por lo general primero se colocan asteriscos, luego esta pequeña cruz y luego van cambiando los símbolos como ustedes pueden ver, ¿no? Hay un orden de presentación. Por ejemplo, si primero aquí, la primera llamada tendría que ser el asterisco, la segunda llamada, si por ejemplo quiero agregar otra información acá, sería pues la cruz y así, ¿no? Sucesivamente. Pero como les digo, tengan en cuenta que esto puede variar según la revista. Algunas revistas no utilizan estos símbolos, sino que les piden colocar, por ejemplo, letras. Así que hay que tener eso en cuenta también, ¿no? Y como ven, aquí la explicación de esta llamada, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que significa para el lector es, ojo, hay información que te debes leer y esa está aquí, ¿no? Al pie de la página. Y como pueden apreciar, lo que me dice esto es que la información que me presentan aquí es la media y la desviación estándar, ¿no? Como ustedes pueden ver. Ahora también se preguntarán, ok, pero ¿por qué entonces no creo yo una columna más en donde, además también de poner las notaciones para la frecuencia absoluta, coloco la de las variables numéricas, ¿no? En este caso media y mediana, por ejemplo, y coloco ese dato en esa columna, ¿no? Bueno, la cuestión básicamente es para poder ahorrar espacio, ¿no? Ya que como ven sería la única variable que estaría en dicha columna. Entonces, en esos casos es útil hacer simplemente llamadas para mencionar a que este dato se está expresando como una media más menos desviación estándar. Ahora, luego pasemos al pie de la tabla. Y como ustedes pueden ver, el pie de la tabla contiene la explicación de las llamadas o las notas explicativas, pero también el significado de algunas siglas o abreviaturas. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos colocado aquí que esta variable está siendo medida con este instrumento que es el PHQ-9, por ejemplo. ¿Pero qué significa? Significa esto de aquí, ¿no? Patient Health Questionnaire 9. Y aquí también, ¿no? Una notación del IMC. ¿Qué cosa es IMC? Índice de masa corporal. Ustedes dirán, bueno, eso es algo conocido, ¿no? Y sí, en parte tienen razón, pero recuerden que en algunos casos van a usar siglas más especializadas y no todos los lectores están familiarizados con esas siglas. Así que es muy recomendable colocar el significado de cada una de ellas al pie de la tabla. Además, también hay que tener en cuenta que hay otros estilos de notaciones para las frecuencias, medidas de resumen de tendencia central y de dispersión, ya que algunas revistas no adoptan el estilo que les mostramos. Por ejemplo, en esta revista ustedes pueden ver que aquí tenemos la variable, que es edad, y lo que hacen los autores no es usar una llamada para decirnos que esto va a ser presentado como una mediana y rango intercuartílico, sino que lo colocan dentro de la misma tabla, ¿no? Ponen mediana y el rango intercuartílico entre paréntesis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en la tabla nos van a presentarlo de esa forma. La mediana y entre paréntesis el rango intercuartílico. Y como pueden ver, no podemos olvidarnos de las unidades, ¿no? Aquí también colocan las unidades, que en este caso, bueno, es YR, que significa años, ¿no? Years en inglés. Y aquí tenemos también otra notación, pero para una variable categórica en este caso. Como ustedes pueden ver, aquí también lo que hacen los autores es colocar la notación en la misma columna de características. Y también, como pueden apreciar, solo nos colocan la categoría de interés, ¿no? Por ejemplo, ellos no han colocado las dos categorías, sino solo la de interés. Y aquí han colocado la notación de NO, que bueno, es la frecuencia absoluta, y el porcentaje, que sería la frecuencia relativa, ¿no? Entre paréntesis. Muy bien. Ahora, otra pregunta frecuente también es ¿cómo enviamos la tabla, ¿no? ¿Le enviamos así, en esta estructura, simplemente limpia, ¿no? Sin ningún formato? ¿O le enviamos con formato, ¿no? Es decir, le agregamos las líneas horizontales, le ponemos negrita, por acá le arreglamos colorcitos y todo. ¿Cómo deberíamos enviarlo a la revista? Pues aquí realmente se prefiere enviarla sin formato. ¿Por qué? Porque los editores de las revistas utilizan a veces los colores que ellos usan generalmente para sus publicaciones, hacen algunas modificaciones en simplemente el formato, etcétera, ¿no? Así que por eso solemos enviarlos de esta forma, ¿no? Ya no de esta, a menos que obviamente la revista lo solicite, ¿no? Si es que les dice, no, tienes que enviarlo así, ya bueno, ni modo, ¿no? Hay que enviarlo de esta forma. Muy bien. Ahora, otra pregunta importante. ¿Qué pasa si es que tengo datos perdidos en mi estudio, ¿no? Pues esto es algo muy
relativamente frecuente y a veces no se reporta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esos casos para no quedar como el pobre de Anakin, ¿no? En este caso lo que hay que hacer es reportar los datos, ¿no? Siempre hay que reportar si es que hubo datos perdidos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues podemos colocar una llamada en el número total de participantes o en cada una de las variables en las cuales hubo datos perdidos. ¿Y dónde voy a hacer mención a esa información? Pues generalmente va al pie de la página, al pie de la tabla, en donde podemos decir que, ok, esto simplemente significa que hemos perdido datos. Por ejemplo, en este artículo de aquí, publicado en una revista científica, podemos notar lo siguiente, ¿no? Como pueden ver, en la parte superior encontramos que hay una llamada, ¿no? Está el asterisco, entonces nosotros vamos al pie de la tabla y vemos qué significa. Y nos dice que algunas frecuencias absolutas no suman la totalidad de las personas o los empleos evaluados debido a que hubo datos perdidos, ¿no? Entonces, ok, me está diciendo el autor que tenga cuidado que hay datos perdidos, ¿no? Simplemente eso. Ahora, como les digo, esto podemos usarlo cuando generalmente una o dos variables son las que tienen los datos perdidos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos varias variables con datos perdidos? Pues otra forma de reportarlo puede ser la siguiente, y es colocando la cantidad de participantes que aportó información a cada una de las variables, como en este ejemplo de aquí. Este es otro artículo también publicado en una revista científica, en la cual, como ustedes pueden ver, los autores han decidido colocar al costado de cada variable la cantidad de participantes que aportaron información. Y como pueden ver, no todos son iguales, ¿no? Y si inclusive tomamos en cuenta la cantidad total de participantes fue 285, podemos darnos cuenta de cuántos datos faltaron en cada una de las variables. ¿Okay? Así que esta es una forma preferida cuando ustedes tengan ese problema, ¿no? Varias variables con datos perdidos, pueden utilizar esto. ¿Okay? Ahora bien, también hay que saber que hay algunos diseños de tablas que pueden variar según el diseño del estudio. Como ya lo vimos en los diseños transversales y de cohortes, tenemos la tabla que ya le hemos estado revisando, ¿no? Donde tenemos una columna de características de los participantes y una columna de datos en la cual nos van a presentar los datos de todos los participantes, ¿no? Es decir, del total de participantes. No hacemos una subdivisión, sino que esto es del total de participantes. Esto es diferente cuando evaluamos un ensayo clínico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta es la tabla de características para un ensayo clínico, en la cual, como ustedes pueden ver, ya no hay una, sino hay dos columnas, ¿no? Estas tablas tienen dos o más columnas para presentar los datos descriptivos de los grupos que han evaluado. Por ejemplo, en este caso, el grupo intervención y el grupo control, ¿no? Pero recuerden, no pueden ser solamente dos, pueden haber más, dependiendo de la cantidad de grupos que se hayan evaluado. Además, también puede incluir una columna adicional para mostrar el total, ¿no? Las características del total de los participantes. Y algunos autores agregan otra columna más para colocar o reportar los valores P. Pero realmente se estila no colocarlos porque ya aquí la aleatorización ha hecho un proceso, en teoría ha balanceado los confusores, así que simplemente podríamos comparar las frecuencias, ¿no? Ya no sería necesario agregar una tabla de valores P, pero bueno, en algunos casos se suele hacer. Como les digo, también depende del estilo de reporte de la revista, ¿no? Si es que le solicitan colocarlo, pues hay que colocarlo en ese caso. Ahora bien, ¿qué pasa con los diseños de caso y control? En este caso también suele reportarse de esta forma, ¿no? Pero no es, digamos, la única, pueden haber algunas variantes, pero es la más frecuente, en la cual también van a colocar los datos descriptivos de, en este caso serían los casos, y los datos descriptivos de, en este caso, los controles, ¿no? También dos columnas entonces. Y como les digo, también adicionalmente algunos autores colocan una columna adicional para darles la información de los datos descriptivos, pero ya de todos los participantes. Listo, ahora vamos con algunos ejemplos que hemos podido encontrar en publicaciones. Por ejemplo, en este artículo de aquí de manejo quirúrgico de pie-cabo, hay algunas observaciones que hay que hacerle a las tablas. Y aquí los invitamos a ponerle pausa al video y hacer la función de los editores para poder darles comentarios a los autores de qué deberían cambiar en las tablas. Muy bien, vamos con ello entonces. Como podemos ver aquí, tenemos algunas cositas que deberían cambiarse, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que hemos encontrado en esta tabla número 1, que no mencionan el total de participantes, ¿no? No sé si es que este es el total o no. Además, podrían haber colapsado de repente algunas categorías para poder reportar frecuencias relativas, ¿no? Porque como vemos, faltan las frecuencias relativas. Ahora, ¿qué más hemos podido notar? Que en este título, por ejemplo, donde dice tabla 3, incidencia por sexo, no sabemos realmente
la incidencia de qué cosa es, ¿no? Es la incidencia de pie cabo, la incidencia de infecciones, la incidencia de qué cosa, ¿no? Esto es un mal uso del título. ¿Por qué? Porque las tablas deberían ser autoexplicativas. Quiere decir que ya viendo yo esta información, sé qué datos me van a presentar en el cuerpo de la tabla, ¿no? Entonces también aquí faltaría agregar más información. ¿Qué otra cosa? Pues aquí también hemos podido notar lo siguiente, que no hay una homogeneidad en el reporte. Como están viendo, en esta tabla sí reportan porcentajes, pero en las tablas 2 y 1 no los reportan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no se sabe, pero tiene que haber una homogeneidad. Ahora, ¿qué más hemos podido encontrar? Pues que han hecho un uso innecesario de la cantidad de tablas, ¿no? Como estamos viendo, tenemos 3 tablas para reportar características descriptivas, ¿no? Que en este caso entonces podrían haber fusionado las 3 tablas en una sola. Entonces quedaron así, ¿no? Como Ludovico, ya no se existe. Así que tengan cuidado en esos casos, recuerden pues las recomendaciones que les hemos dado, ¿ok? Ahora sí, ya que hemos hablado sobre las tablas, cómo construirlas, cómo poner los datos, etc., vamos a ver cómo redactar ahora sí el texto de características de los participantes. Y para ello recordemos, ¿no? Hay dos grandes aspectos en el reporte, que es el qué reportar, que debería estar mencionado en el texto, y el estilo de reporte, ¿no? Muy bien, vamos con el primero, que es el qué reportar. En este caso, ¿qué debemos describir? Pues describir las características principales de los participantes, los datos de la exposición, los datos del desenlace, número de participantes con los datos perdidos y promedio y total del periodo de seguimiento, ¿no? Esto del número de participantes con datos perdidos ya suele estar en la tabla, así que en algunos casos a veces no está dentro del texto, ¿okay? Puede ser variable, pero aquí hay algo importante notar, que, ojo, no hay que repetir en el texto todo lo que ya se menciona en la tabla, ¿no? Que básicamente es esto de aquí. En la tabla es para así explayarse en las características, pero en el texto debe ir lo más resaltante, para que el lector pueda darse una idea general de cuáles son las características de estos participantes, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas cositas respecto a este primer tópico, que son las características principales de participantes. Y aquí pues la pregunta es, ¿no? Ok, cuando yo escriba entonces estas características, ¿qué debo hacer? ¿Debo mencionar todas las categorías y la frecuencia de cada una de esas categorías? Pues aquí hay algunas consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Al redactar los datos de las características principales para variables categóricas, lo que se hace es que se suele mencionar la categoría de mayor frecuencia. Pero para variables numéricas, ahí sí mencionamos la medida de tendencia central y de dispersión que hayamos reportado, ¿no? Veamos esto con un ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, en este artículo también publicado en una revista científica, tenemos lo siguiente, ¿no? Respecto a la variable sexo, por ejemplo. Ok, ¿cuál fue la categoría de mayor frecuencia? Como pueden ver, fue la de sexo femenino, ¿no? 53.9% fueron mujeres. Entonces para poder mencionar esa característica, lo que yo hago es mencionar la categoría de mayor frecuencia, ¿no? Por eso, como ustedes pueden ver, los autores también han redactado eso de la siguiente forma. Entre los médicos incluidos y comienzan a mencionar la mediana. Y luego aquí mencionan esto, ¿no? El 53.9% fueron mujeres. Ya, entonces yo sé que, ok, la mayoría en esta población, en esta muestra, fueron mujeres, ¿no? Como ven, es la categoría de mayor frecuencia. Pero las cosas cambian un poco cuando reportamos a los datos de la exposición y del desenlace en el texto. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, vamos a centrarnos en variables categóricas. Lo que se hace es, se suele mencionar la categoría de interés, así no sea la de mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque es la de interés, ¿no? Nos interesa conocer qué pasó con esa característica, qué tan frecuente fue, qué tan prevalente o qué tan incidente. En este caso, nuevamente tenemos un ejemplo en el cual podemos ver que para los autores aquí, la variable de interés, el desenlace, era carga laboral. Y aquí, como pueden apreciar, tiene dos categorías, ¿no? Poca carga laboral o mucha carga laboral. Y como pueden apreciar, la de interés para ellos, la categoría de interés, es la de mucha carga laboral. Y la frecuencia es baja, ¿no? Bueno, relativamente baja, como pueden ver, 19%. Es menor que esta otra categoría. Entonces, en este caso, como a mí me interesa reportar esto, yo voy a colocar dicha categoría, así sea la de la frecuencia más baja, ¿no? Estoy reportando cuál fue la frecuencia de esa categoría de interés. Por eso, en el texto, estamos viendo que los autores nos mencionan que el 19% fueron calificados como empleos con mucha carga laboral. ¿Okay? Veamos un ejemplo para poder entender mucho más esto del reporte de las categorías.
Como pueden ver, aquí tenemos otro ejemplo con una tabla de características de otro artículo publicado en donde tenemos los datos descriptivos de cada una de las variables que han evaluado los autores, ¿no? Y veamos cómo es que han sintetizado toda esta información y lo han redactado en el texto. Por ejemplo, aquí nos dicen que el grupo de edad predominante fue el de 20 a 29 años, ¿no? Como podemos ver en la tabla, este fue la categoría de mayor porcentaje, ¿no? La de mayor frecuencia. Ahora, ¿qué más tenemos en la tabla? Pues respecto al estado civil, la categoría que tuvo más frecuencia fue la de estado civil conviviente, pero también la de casada, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues algunos autores fusionan estas cantidades, estas frecuencias, y lo reportan de esta forma, ¿no? Como el 81.8% fueron mujeres con pareja. Para hacer notar de que son casadas y convivientes. ¿Qué otra cosa más tenemos? Pues respecto a la variable grado de instrucción, el grado de instrucción secundaria fue el más frecuente, como ustedes pueden ver. Entonces eso es lo que estamos reportando, ¿no? El 62.8% con grado de instrucción secundaria. ¿Qué otra más tenemos? El desenlace, ¿no? El desenlace de interés en este caso es uso previo de medicamentos sin indicación médica, ¿no? Y queremos ver la categoría sí, que es la que nos importa, ¿no? Si es que ha habido un uso previo de medicamentos. Y en este caso, ok, ha coincidido de que es la categoría de mayor frecuencia, entonces esa es la que reportamos, ¿no? Como estamos viendo, entonces aquí el 77.8% de ellas se había automedicado previamente, ¿no? Como pueden ver, los autores han citado las características más importantes de la tabla y la han referenciado, ¿no? Obviamente para que el lector luego pueda profundizar más en el análisis de los datos. Entonces, como ustedes pueden ver, en el texto se ha resumido la información de estas características y no se han colocado todas las variables, como ustedes están viendo, ¿no? Sino que han presentado información de las 4 que les han parecido más importante y del desenlace, ¿no? Entonces, básicamente para que ustedes puedan notar cómo hacemos esa síntesis de información de la tabla al texto. Bien, y ahora sí, ¿cómo lo redactamos entonces? ¿No? Hay algunas sugerencias en el orden de presentación. En este caso, también suele incluirse a veces un subtítulo que es opcional, ya que generalmente el subtítulo incluye el flujo de inclusión y características de los participantes. Obviamente esto de colocarle un subtítulo es según el estilo de la revista y también de ustedes, ¿no? Si ustedes suelen mencionar los datos así, por subtítulos separarlos, pues está bien, es aceptable. En este caso, luego del subtítulo suele ir a veces un preámbulo, el cual puede empezar inmediatamente después de la información de flujo de inclusión. Es decir, no es necesario separar un párrafo para flujo de inclusión de participantes y otro párrafo para características. A veces suelen ir juntas, ¿okay? Y luego, ¿cómo lo presentamos? De esta forma, ¿no? Primero solemos mencionar a las características demográficas principales, luego a las características sociales y laborales principales, características de salud, datos de la exposición, en caso haya habido seguimiento, mencionamos el promedio y total del tiempo de seguimiento, y luego los datos del desenlace, ¿no? Obviamente no olvidarnos de referenciar la tabla al final del texto. En este ejemplo tenemos entonces otra tabla publicada también en una revista científica, y para entenderlo hay que tener en cuenta que los desenlaces son ingreso económico, carga y clima laboral, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo es el orden de reporte en este texto, ¿no? Cómo los autores han resumido la información de la tabla en el texto. Entonces vemos que empiezan también con un preámbulo, ¿no? Diciendo entre los médicos incluidos, y luego van a empezar a reportar, ¿no? Probablemente primero las características, digamos, de edad y sexo, ¿no? Demográficas, luego las socioeconómicas, luego otras características de interés, luego recuerden la exposición y luego finalmente el desenlace, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que han hecho el reporte. Aquí tenemos, ok, primero entonces nos reportan las características de las variables demográficas, edad y sexo. En este caso, ¿no? Para edad nos están reportando un dato que no está en la tabla, pero para sexo sí, ¿no? Como pueden ver, han decidido reportar la categoría más frecuente. Luego nos presentan otros datos que tienen que ver con el estilo, con las características socioeconómicas o laborales. Y en este caso, noten que por favor los autores han reportado las categorías de interés, más que basarse netamente en la de mayor frecuencia, ¿no? Entonces aquí han hecho ese reporte, esa salvedad. ¿Se puede hacer? Sí, obviamente se puede hacer, ¿no? Si es de interés reportar esas características, pues son las que deben ir en el texto. Luego hay otras variables importantes, ¿no? En este caso no son de salud, sino que son otras que los autores consideran
que han evaluado en el estudio. Como pueden ver, se presentan aquí también, ¿no? Están expresadas siguiendo ese orden. Y en este caso no tenemos una exposición per se, porque este artículo, bueno, es de factores asociados. Y lo que sí reportan al final son los desenlaces, ¿no? Como pueden ver aquí al final tenemos a los desenlaces. Y finalmente tenemos a, los 3 desenlaces y la anotación de la tabla, ¿no? Siempre referenciar la tabla. Entonces, como pueden ver, hay este orden, ¿no? Preámbulo, variables demográficas, variables socioeconómicas o laborales, otras variables de interés y desenlaces. Finalmente, referenciando la tabla 1. Ahora vamos con los estilos de redacción. Recuerden, hay una extensión también para estas secciones. Generalmente son menos 80 palabras, ¿ok? El tiempo es en pasado. Recuerden usar un tono neutro y referenciar la tabla. Respecto a la frecuencia absoluta y relativa en el texto, no siempre se coloca la frecuencia absoluta. ¿Okay? Cuando el número de participantes es más de 100, se puede colocar solo el porcentaje sin la frecuencia absoluta. Y cuando el número de participantes es menor o igual a 100, se sugiere presentar la frecuencia absoluta junto con la relativa. ¿Cómo es esto? Pues vamos a verlo en el ejemplo. ¿No? Aquí tenemos otro artículo más, otro fragmento de la tabla, en el cual ustedes pueden ver aquí lo siguiente, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la categoría de sexo femenino, vemos que son 119 participantes, el número absoluto, y la frecuencia relativa son 53.9. ¿No? Entonces, ¿cómo lo reportamos aquí en el texto? ¿Colocamos ambos? ¿Colocamos la frecuencia absoluta y relativa o no? En este caso, como les dijimos, si es que es mayor a 100, ustedes pueden optar por solamente colocar el porcentaje, como en este caso, ¿no? Ven que dice simplemente el 53.9% fueron mujeres, ¿no? No hay la frecuencia absoluta. Pero generalmente cuando es menor a 100, sí deberían ir a ambos. En este caso, tenemos este otro ejemplo de otra tabla de un artículo publicado, en el cual si bien no es cierto, no es menor a 100, los autores han aquí elegido colocar ambas frecuencias, ¿no? Tanto la absoluta, como pueden ver aquí, sexo masculino 128 y representa el 60.4%. Entonces han decidido colocar ambas, ¿no? La absoluta 128 y la relativa 60.4 dentro del mismo texto. ¿Okay? Quedando así, ¿no? 128 entre paréntesis 60.4% fueron de sexo masculino, ¿no? Ambas opciones son válidas. ¿Okay? Además, respecto a las medidas de tendencia central y dispersión en el texto, en este caso hay que intentar acortar las palabras, ¿no? Obviamente, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, vamos a centrarnos en este ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta tabla nos dicen que la edad en años nos la presentan así. La mediana, 27 años, y el rango intercuartílico, que va de 23 a 31. ¿Y cómo lo reportan en el texto? Pues de esa forma, ¿no? La mediana de la edad fue 27 años, entre paréntesis, rango intercuartílico, 23 a 31. Con ello tenemos pues 15 palabras en este fragmento, ¿no? Pero ¿podríamos acortarlo? Sí, haciendo de repente uso de algunas notaciones como las siguientes, ¿no? La mediana de la edad, entre paréntesis, el rango intercuartílico, fue 27, entre paréntesis, 23 a 31 años, ¿no? Es otra forma de notarlo. ¿Y qué quiere decir? Que igual, primero me van a presentar la mediana y entre paréntesis va a estar el rango intercuartílico, ¿no? Es otra forma y como ustedes pueden ver, con eso hemos logrado reducir a 11 palabras. Pero ojo, aquí una salvedad. Para utilizar siglas en los textos, recuerden que ya antes deben haber referenciado qué significa cada sigla, ¿ok? O sea, antes ya el lector debe saber qué significa RIC para poder utilizarlo de esta forma. Ahora finalmente vamos con unos ejercicios de redacción. Bien, tenemos entonces este primer ejercicio, este ejercicio número 1, en el cual nos dice a partir de la tabla 1, cómo redactaría las características de los participantes, ¿no? Y aquí está la tablita. Entonces les invitamos a ponerle pausa al video, a hacer la redacción y ver si coincidimos. Bien, ahora sí, entonces vamos con la resolución. Como vimos, ¿cómo es que redactamos o pasamos los datos más importantes de la tabla al texto? Pues vamos con lo siguiente, ¿no? Recuerden primero un pequeño preámbulo, es posible que vaya. Por ejemplo, aquí, en los pobladores incluidos, ¿no? Recuerden que son los pobladores de Westview en nuestro ejemplo, ¿no? En los pobladores incluidos. Y luego empezamos a mencionarlo en el orden que le sugerimos, ¿no? Demográficas, luego socioeconómicas, laborales, luego datos de salud u otras características importantes, luego la exposición y finalmente el desenlace, ¿no? Entonces vamos con ello. Aquí está. Primero reportamos las variables demográficas, ¿no? La edad promedio, como ustedes pueden ver también con esta anotación, fue 41.2, entre paréntesis 2.5 años. Luego 200, 52.6%, ¿no? La categoría de mayor frecuencia, fueron varones,
Luego mencionamos el otro gran grupo de variables, que es las socioeconómicas, y en este caso mencionamos lo siguiente, ¿no? 230, es decir, el 60.5%, tuvieron nivel socioeconómico medio, ¿no? Que fue la categoría de más frecuencia. Luego, otras variables de interés, en este caso, bueno, la de vivir solo, ¿no? También mencionamos la más frecuente, en este caso 290 participantes, es decir, 290 entre paréntesis 76.3%, vivía acompañados en este caso, ¿no? Luego de ello mencionamos a la exposición, ¿no? Y aquí sí recuerden que a mí me interesa mencionar la categoría de interés para la exposición. Y en este caso para obesidad me interesaría saber cuántos fueron obesos en este caso, ¿no? ¿Cuál fue la prevalencia de obesos? Y aquí nos dicen que, bueno, 130, 34.2% fueron obesos, ¿no? Y como han visto, entre paréntesis estamos indicando en base a que ha sido dicha categoría de obesidad, ¿no? Y IMC más de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y finalmente mencionamos al desenlace, perdón, ¿no? Y en este caso también voy a presentar la categoría que es de mi interés, que en este caso es la presencia de síntomas depresivos, ¿no? Como pueden ver, la categoría de sí. Entonces menciono que 116, entre paréntesis 30.5%, presentaron síntomas depresivos, y también entre paréntesis coloco en base a que estuvo dicha clasificación, ¿no? Finalmente terminamos notando a la tabla 1. Muy bien, entonces esperamos que pues hayamos coincidido, ¿no? Hay otras formas de redactarlo, obviamente, ¿no? Pero más o menos esas son las sugerencias que les podemos dar para el orden de la redacción. Muy bien, entonces hemos terminado con esta parte de reporte de características de los participantes, así que nos vemos en el siguiente video para ver las demás partes del contenido de la sección de resultados. Muchas gracias y hasta pronto.